Hola, te doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Todos los años son adecuados para leer la Biblia. Te invitamos a leerla de una forma sencilla. En la descripción de ese video está el enlace del calendario de lecturas para cada día. Puedes comenzar en cualquier momento del año siguiendo la lectura que corresponda a ese día específico. Puedes escuchar la lectura de cada día siguiendo este canal. También puedes leer una meditación relacionada con las lecturas que se hacen de lunes a viernes para que puedas entender algunos pasajes difíciles que se leen. Toda la información está en la descripción de este video. El año pasado tuvimos 18.400 vistas y 3.200 horas de escucha, así como la participación de varias personas en diferentes congregaciones en el mundo que grabaron las lecturas. Este año también puedes participar en las grabaciones. Comunícate a los chats de las congregaciones o deja un comentario en el video. Comparte esos videos con quienes quieras y no dejes de escucharlos. Esta es una iniciativa de la Iglesia Evangélica Luterana Mexicana. Las lecturas están grabadas en la nueva versión internacional, revisión 2022. Nuevo Testamento. Evangelio según San Juan. Capítulo 10. Jesús envía a los 12. Reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar a toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que le traicionó. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan a comunidades de los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tengan alguna enfermedad en la piel, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lleven oro ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar digan, paz a esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él. Mas si no lo merece, que la paz regrese a ustedes. Si alguno no los recibe bien ni escucha sus palabras, salgan de esa casa o de ese pueblo y sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ese pueblo. Presten atención, yo les envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tengan cuidado con la gente, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará qué han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres
y harán que los maten. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su familia? Así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, como tampoco hay nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Él les tiene contados aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Reconocer a Jesús. A cualquiera que me confiese delante de los demás, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera a que me niegue delante de los demás, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que se aferra a su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta, por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo, por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando terminó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Antiguo Testamento. Génesis. Capítulo 35. Jacob vuelve a Betel. Dios dijo a Jacob: sube a Betel y quédate a vivir ahí. Erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban: desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Subamos a Betel. Allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Así que entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían, junto con los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquén. Cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob, porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Fue así como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a Luz, es decir, Betel, en la tierra de Canaán.
Erigió un altar y llamó a ese lugar el Betel, porque allí se le había revelado Dios cuando escapaba de su hermano Esaú. Por esos días murió Débora, la nodriza de Rebeca, y la sepultaron a la sombra de un árbol de roble que se encuentra cerca de Betel. Por eso Jacob llamó a ese lugar Elón Bacut. Cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo con estas palabras: Tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así. De aquí en adelante te llamarás Israel. Y en efecto, ese fue el nombre que le puso. Luego Dios añadió: Yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación y una comunidad de naciones, y habrá reyes entre tus descendientes. La tierra que di a Abraham y a Isaac te la doy a ti y a tus descendientes. Y Dios se retiró del lugar donde había hablado con Jacob. Jacob erigió una piedra como monumento en el lugar donde Dios le había hablado. Vertió sobre ella una ofrenda líquida, la ungió con aceite y al lugar donde Dios le había hablado lo llamó Betel. La muerte de Raquel y el pecado de Rubén. Después partieron de Betel. Cuando estaban a cierta distancia de Éfrata, Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo: No temas, estás por tener otro varón. No obstante, ella se estaba muriendo, y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoni. Pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín. Así murió Raquel y la sepultaron en el camino que va hacia Efrata, que es Belén. Sobre la tumba Jacob erigió un monumento que hasta el día de hoy señala el lugar donde Raquel fue sepultada. Israel siguió su camino y acampó más allá de la torre del rebaño. Mientras vivía en esa región, Rubén fue y se acostó con Bila, la concubina de su padre. Cuando Israel se enteró de esto, se enojó muchísimo. Los hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Los hijos de Lea fueron Rubén, que era el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bilha, la esclava de Raquel, Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, la esclava de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos que tuvo Jacob en Padán Aram. Muerte de Isaac. Jacob volvió a la casa de su padre Isaac en Mamre, cerca de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde también había vivido Abraham e Isaac. Isaac tenía 180 años cuando se reunió con sus antepasados. Era ya muy anciano cuando murió. Lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Descendientes de Esaú. Capítulo 36. Esta es la historia de Esaú, es decir, Edom. Esaú se casó con las mujeres cananeas, con Ada, hija de Elón, elitita, con Aholibama, hija de Aná, y nieta de Sibeón, el hebeo, y con Basemat, hija de Ismael, y hermana de Nabayot. Esaú tuvo hijos, con Ada tuvo a Elifaz, con Basemat a Reuel, con Aholibama a Jeús, Jalán y Coré. Estos fueron los hijos que tuvo Esaú mientras vivía en la tierra de Canaán. Después Esaú
tomó a sus esposas, hijos, hijas y a todas las personas que lo acompañaban, junto con su ganado y todos sus animales, todos los bienes que había adquirido en la tierra de Canaán, y se trasladó a otra región para alejarse de su hermano Jacob. Los dos habían acumulado tantos bienes que no podían estar juntos. La tierra donde vivían no bastaba para alimentar el ganado de ambos. Fue así como Esaú, o sea Edom, se asentó en la región de las montañas de Seir. Esta es la historia de Esaú, padre de los edomitas, que habitaba en la región montañosa de Seir. Los nombres de sus hijos son estos: Elifaz, hijo de Ada, esposa de Esaú, y Reuel, hijo de Basemat, esposa de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán, Kenaz. Elifaz tuvo un hijo con una concubina suya, llamada Timná, al que llamó Amalek. Todos estos fueron nietos de Ada, esposa de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos fueron los nietos de Basemat, esposa de Esaú. Los hijos de la otra esposa de Esaú, Aholibama, que era hija de Aná y nieta de Zibeón, Jeús, Jalán y Coré. Estos fueron los líderes de los descendientes de Esaú. De los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes fueron Temán, Omar, Sefo, Kenaz, Coré, Gatán y Amalek. Estos fueron los jefes de los descendientes de Elifaz en la tierra de Edom. Todos ellos fueron nietos de Ada. De los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos fueron los jefes de los descendientes de Reuel en la tierra de Edom. Todos ellos nietos de Basemat, esposa de Esaú. De los hijos de Aholibama, hija de Aná y esposa de Esaú, los jefes fueron Jeús, Jalán y Coré. Estos fueron descendientes de Esaú, también llamado Edom, y a su vez jefes de sus respectivas tribus. Estos fueron los descendientes de Seir, el Horeo, que habitaban en aquella región: Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos descendientes de Seir fueron los jefes de los Horeos de la tierra de Edom. Hijos de Lotán, Ori y Omam. Lotán tenía una hermana llamada Tibná. Hijos de Sobal, Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Hijos de Zibeón, Allá y Aná. Este último es el mismo que encontró las aguas termales en el desierto mientras cuidaba los asnos de su padre Zibeón. Hijos de Aná, Disón y Aholibama, hija de Aná. Hijos de Disán, Emdan, Esban, Itrán y Querán. Hijos de Eser, Bilán, Sapán y Acán. Hijos de Disán, Uz y Arán. Los jefes de los Horeos fueron Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Cada uno de ellos fue jefe de su tribu en la región de Seir. Los reyes de Edom. Los reyes que a continuación se mencionan reinaron en la tierra de Edom antes de que los israelitas tuvieran rey. Bela, hijo de Beor, que reinó en Edom. El nombre de esa ciudad era Dinaba. Cuando murió Bela,
reinó en su lugar Jobab, hijo de Zera, que proveía de Bosra. Cuando murió Jobab, reinó en su lugar Husán, que provenía de la región de Temán. Cuando murió Husán, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad. Este derrotó a Madián en el campo de Moab. El nombre de su ciudad era Abid. Cuando murió Hadad, reinó en su lugar Samla, que provenía de Masreca. Cuando murió Samla, reinó en su lugar Saúl, que provenía de Rehobot, que está junto al río Éufrates. Cuando murió Saúl, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. Cuando murió Baal-Hanán, hijo de Acbor, reinó en su lugar Hadad. Su ciudad se llamaba Paú, y su esposa fue Mehetabel, hija de Matred, y nieta de Mesab. Estos son los nombres de los jefes que descendieron de Saúl, cada uno según su clan y región: Timná, Alba, Getet, Aholibama, Elam, Pinón, Kenaz, Temán, Mibzar, Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom según los lugares que habitaron. Este fue Esaú, padre de los edomitas. Capítulo 37. Los sueños de José. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Zilpá, que eran mujeres de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues dijo: «Préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto, mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella». Sus hermanos replicaron: «¿De veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a gobernar?». Y lo odiaron aún más por los sueños que él contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: «Tuve otro sueño en el que veía que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí». Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. «¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?», le preguntó. «¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos en tierra ante ti?». Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. José es vendido por sus hermanos. En cierta ocasión, los hermanos de José se fueron a Siquén para apacentar las ovejas de su padre. Israel dijo a José: «Tus hermanos están en Siquén apacentando las ovejas. Quiero que vayas a verlos». «Está bien», contestó José. Israel continuó: «Vete a ver si tus hermanos y el rebaño están bien, y tráeme noticias frescas». Y lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre lo encontró caminando por el campo y le preguntó: «¿Qué andas buscando?». «Estoy buscando a mis hermanos», contestó José.
¿podría usted indicarme dónde están apacentando el rebaño? Ya se han marchado de aquí, le informó el hombre. Los oí decir que se dirigían a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros: «Ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y a echarlo en una de estas cisternas, y diremos que lo devoró un animal salvaje, y a ver en qué terminan sus sueños». Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que propuso: «No lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima». Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra, que llevaban a Egipto. Entonces Judá propuso a sus hermanos: «¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. A fin de cuentas, es nuestro propio hermano». Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna y José ya no estaba allí, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Regresó entonces a donde estaban sus hermanos y les reclamó: «Ya no está ese muchacho. ¿Y ahora qué hago?». Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje: «Encontramos esto. Fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo». En cuanto Jacob la reconoció, exclamó: «Sí, es la túnica de mi hijo. Seguro que un animal salvaje lo devoró y lo hizo pedazos». Y Jacob se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía: «No, guardaré luto hasta que me muera y me reúna con mi hijo». Así Jacob siguió llorando la muerte de José. En Egipto, los madianitas lo vendieron a un tal Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia. Capítulo 38. Judá y Tamar. Por esos días, Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Hirá, residente del pueblo de Adulán. Allí Judá conoció a una mujer, hija de un cananeo llamado Súa, y se casó con ella. Luego de tener relaciones con él, ella concibió y dio a luz un hijo, al que llamó Tiempo después volvió a concebir y dio a luz otro hijo, al que llamó Onán. Pasando el tiempo tuvo otro hijo, al que llamó Selá, el cual nació en Kesib.
Judá consiguió para su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar, pero al Señor no le agradó la mala conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán: Cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado, así le darás descendencia a tu hermano. Pero Onán sabía que el hijo que naciera no sería reconocido como suyo. Por eso, cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo, y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Esta conducta ofendió mucho al Señor, así que también a él le quitó la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: Quédate como viuda en la casa de tu padre, hasta que mi hijo Selá tenga edad de casarse. Pero en realidad Judá pensaba que Selá podría morirse, lo mismo que sus hermanos. Así que Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Después de mucho tiempo murió la esposa de Judá, la hija de Súa. Al concluir el tiempo de duelo, Judá fue al pueblo de Timná para esquilar sus ovejas. Lo acompañó su amigo Hirá, el adulamita. Cuando Tamar se enteró de que su suegro se dirigía hacia Timná para esquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda y se cubrió con un velo para que nadie la reconociera, y se sentó en la entrada del pueblo de Enaim, que está en el camino de Timná. Esto lo hizo porque se dio cuenta de que Selá ya tenía edad de casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. Cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta, no sabiendo que era su nuera. Se acercó a la orilla del camino y dijo: Deja que me acueste contigo. ¿Qué me das si te digo que sí?, preguntó ella. Te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño, respondió Judá. Está bien, respondió ella, pero déjame algo en garantía hasta que me lo mandes. ¿Qué prenda quieres que te deje?, preguntó Judá. Dame tu sello, su cordón y el bastón que llevas en la mano, respondió Tamar. Judá se los entregó, se acostó con ella y la dejó embarazada. Cuando ella se levantó, se fue inmediatamente de allí, se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de viuda. Más tarde, Judá envió el cabrito por medio de su amigo adulamita para recuperar la prenda que había dejado con la mujer, pero a su amigo no dio con ella. Entonces preguntó a la gente del lugar: ¿Dónde está la prostituta del santuario? De Enaim, la que se sentaba junto al camino. Aquí nunca ha habido una prostituta así, le contestaron. El amigo regresó a donde estaba Judá y le dijo: No la pude encontrar. Además, la gente del lugar me informó que allí nunca había estado una prostituta como esa. Que se quede con las prendas, respondió Judá. No es cuestión de que hagamos el ridículo, pero que quede claro, yo le envié el cabrito y tú no la encontraste. Como 3 meses después informaron a Judá lo siguiente: tu nuera Tamar se ha prostituido y, como resultado de sus andanzas, ha quedado embarazada. Sáquenla y quémenla, exclamó Judá. Pero cuando la estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro: El dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si reconoce usted de quién son este sello, el cordón del sello y este bastón. Judá lo reconoció y declaró:
Su conducta es más justa que la mía, pues yo no la di por esposa a mi hijo Selá. Y no volvió a acostarse con ella. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, resultó que tenía mellizos en su seno. En el momento de nacer, uno de los mellizos sacó la mano. La partera le ató un hilo rojo en la mano y dijo: «Este salió primero». Pero en ese momento el niño metió la mano y salió primero el otro. Entonces la partera dijo: «Como te abriste paso, por eso al niño lo llamaron Fares». Luego salió su hermano con el hilo rojo atado en la mano y lo llamaron Sera. Que la lectura de la Biblia y el devocional de hoy te lleven a encontrarte con Cristo Jesús, para que tu vida sea sanada, iluminada y llena de amor. Comparte ese mensaje de amor con quienes te rodean. Te invitamos a seguir leyendo la Biblia este año. Hasta la próxima.